En Grecia, hace 25 siglos aproximadamente, en la isla de Samos y en otras islas cercanas del antiguo mar Egeo, tuvimos un glorioso despertar. Todos nacemos con la mente abierta, con una curiosidad impulsiva y con la capacidad de asombrarnos. Por eso el hombre busca encontrar los secretos de la naturaleza y descubrir que las enfermedades o los desastres naturales no eran un castigo divino. Lentamente el hombre pasó del caos al cosmos, del mito al logos. Todo esto mediante la observación, inicialmente. El hombre fue encontrando que en la naturaleza existe un orden y que hay reglas y normas que incluso la misma naturaleza debe cumplir. Es aquí donde aparece el primer conflicto entre ciencia y misticismo. Este pensamiento se dio en estas pequeñas islas-estados, porque ellas estaban en el centro de grandes civilizaciones, como la egipcia, la babilónica, la persa y la europea, pero también lejos de toda imposición, lo que les permitía que no hubiese ninguna concentración del poder y por tanto no se imponía ninguna autoridad, y al existir esto salió a flote la libertad de pensamiento. Pero también gracias a la diversidad de culturas, lenguajes y tradiciones. Por supuesto también las creencias que allí se reunían, lo que permitió cuestionar y experimentar. Porque una pregunta llevaba a la otra, y de esta manera es que nacen los precursores de nuestra ciencia y filosofía, quienes fueron los mercaderes, artesanos y marineros de entonces. Así que la observación, la experimentación y también por supuesto la crítica se juntaron para hacer surgir a la ciencia, y fue entonces que con Tales de Mileto tenemos al primer científico jónico, a quien se le atribuye hablar de la naturaleza, la formación del todo en el cosmos sin la presencia de un dios. Y además dejó la semilla en astronomía y geometría. A Tales le siguió su amigo Anaximandro de Mileto, quien fue, que se sepa hasta ahora, el primer científico en hacer un experimento. Tomó una vara que hasta ese entonces el hombre la usaba en peleas o en el campo y la usó para medir el tiempo, y nos dejó la duración del año y las estaciones. Debemos mencionar en esta época a un arquitecto sobresaliente, Teodoro, quien nos dejó invenciones como la llave, el torno, la regla, el nivel, la fundición del cobre. Así pues, nuestros presocráticos basaron sus pensamientos en tres cosas: la observación de la naturaleza, el establecer teorías sobre la misma y además con la práctica de experimentos que llevaron a los elementos de la naturaleza. Es por esto que surge el arjé, como lo son el aire, la tierra, el fuego y el agua, con los cuales se identifican algunos de sus filósofos. Ya luego, para su estudio, basados en su arjé, se establecen las diferentes escuelas y también los periodos de la filosofía antigua. Las escuelas que se crearon obtenían su nombre de acuerdo al lugar donde nacían sus representantes, lo que permitió profundizar en las ciencias. Estas fueron la escuela jónica, con Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Anaxímenes, quienes fueron los primeros en tratar de explicar los fenómenos del mundo, acudiendo no a relatos míticos, sino a causas puramente físicas. La escuela eleática, con Parménides, serían los primeros en hablar de causas inmateriales, que nos llegan a través de los sentidos y que producen cambios en la naturaleza para explicar los fenómenos de la misma. La escuela pitagórica, con Pitágoras, Epicarmo o Alcmeón de Crotona. Pitágoras daba gran importancia a las matemáticas y en su escuela florecieron la música y la astronomía. También descubren los números irracionales, las partituras musicales, entre otras cosas. La escuela ecléctica, con Empédocles, Cicerón y Séneca. Es una escuela con doctrina propia, pero que concilia los elementos del panteísmo, el aristoteleísmo y el escepticismo. La escuela atomista, con Demócrito y Leucipo, quienes planteaban que todas las cosas están compuestas de unos elementos indivisibles, llamados átomos, que son eternos, increados, inalterables, indivisibles
e indestructibles. Ahora bien, los 4 periodos en los que se divide la filosofía presocrática son: un periodo cosmológico, donde están todos los filósofos de la naturaleza, los presocráticos que se dividen en monistas de un solo arjé y los pluralistas más de un arjé. El periodo antropológico, aquí el hombre pasa de la physis al nous y la esencia del hombre se toma la filosofía, aparecen Sócrates y los sofistas. El periodo ontológico, aquí nace el ser entre el hombre y la naturaleza. Surgen Platón y Aristóteles como sus representantes más importantes. Y por último, el periodo científico, donde surge la ética y la moral, donde en Alejandría, en su biblioteca, se concentra toda la información recogida hasta entonces de las diferentes escuelas. Esta biblioteca y Alejandría fueron fundadas por Alejandro Magno. Gracias. Arge. Su significado está ligado al origen de lo que nos rodea. Es la base de todo lo existente. Monistas. Sus raíces son de origen latín, para lo cual uno es uno, e ismo es doctrina o filosofía. Los monistas consideran un solo elemento como la base de todo. Tales de Mileto, primer físico griego o investigador de la naturaleza. Su arjé es el agua, explica que la tierra flota sobre esta. Todos los seres animados o no tienen alma, para Tales de Mileto. Se le imputa en el año sexto la predicción de un eclipse y la medición de solsticios y también el descubrimiento de la Osa Menor. Se le atribuye el teorema de proporcionalidad de los segmentos de rectas inclinados sobre un sistema de paralelas. Anaximandro de Mileto aseguraba que el arjé de todo es lo indefinido, sin diferenciar el agua, aire, tierra, etc. Se le atribuyó un escrito denominado Sobre Naturaleza. Decía que en el cambio físico no hay desgaste, ya que sustancias opuestas se reatribuyen mutuamente. Sobre los truenos, rayos, relámpagos, huracanes y tifones, dice que acontecen por causa del aire. Fue el primero en implementar el gnomon en los relojes de sol. Igualmente, fue el primero en trazar los perímetros de la tierra y el agua. Para Anaximandro, los hombres se originan a partir del lodo. Anaxímenes de Mileto. Arge el aire y lo infinito. Cambia por rarefacción y condensación. Decía que el principio vital de toda fuerza motriz del hombre es tradicionalmente el alma al viento. Afirma que los dioses nacieron del aire primigénimo. Anaxímenes es uno de los grandes pensadores miletos. Jenofanes de Colofón. Su arjé es de Dios, que es inteligente y gobierna las cosas con su espíritu. Jenofanes dice que las diferentes razas le atribuyen a Dios sus características fisiológicas. Su visión del mundo es diferente a la homérica. Se dice que dio origen a la escuela eleática. Jenofanes dice que hay muchos soles y lunas a lo largo de las regiones. Explicó el día como el arco iris como una nube. El eclipse se explicaba como una retirada del sol a otra región. Jenofanes fue el primero en llamar la atención sobre los fósiles. Heráclito de Éfeso. Su arjé es el fuego. Se le atribuye el libro sobre naturaleza, que está dividido en 3 secciones, sobre el universo, la política y la teología. Dice que el alma es fuego, que es parte del cosmos, acentúa la superioridad de Dios sobre el hombre y la visión sintética de las cosas por la visión caótica del ser humano. Indica que si la discordia no existiera, nada existiría y que la acción y reacción entre sustancias opuestas cesará. Por lo tanto, el mundo como tal quedará destruido.
También dice que la unidad de las cosas subyace a la superficie, que depende de una equilibrada reacción entre opuestos. Menciona que las cosas se mueven y que nada está totalmente quieto. Pitágoras de Samos. No dejó escrito nada, su arjé eran los números, conocido por el teorema de Pitágoras. En su escuela Ciudad Magna, sus seguidores vivían en sectas. Según Pitágoras, el alma antes de la muerte se enfrenta a un juicio divino. Aportó el término transmigración de almas o resurrección. Parménides, principal representante de la escuela eleática, fundador de la ontología, su arjé es la cualidad de ser. Escribió un poema que contiene un proemio, introducción de un discurso y 2 partes más. Concibió la realidad como una e inmutable, y que el ser mundo es inmóvil e inmutable. Zenón de Elea se dedicó a defender las doctrinas de su maestro y no realizó ningún aporte. Meliso de Samos comandó a una flota que derrotó a atenienses. Escribió un tratado sobre la naturaleza o sobre lo que existe. Creyó sin duda que lo que no es no existe. Evidenció que lo existente es incorpóreo. Pluralistas o filósofos pluralistas. Estos son los que constituyen el primer intento de conciliación de concepciones opuestas de la realidad, asumiendo que la physis o naturaleza es un proceso de cambios continuos y lo que es no puede venir de lo que no es. Entre los filósofos pluralistas encontramos a Empedocles, y pues Empedocles postula 4 elementos materiales, los cuales son fuego, aire, agua y tierra. Todos son eternos, según Empedocles, y que aumentan y decrecen mediante la mezcla y la separación, pero sus auténticos primeros principios, es decir, los que imparten el movimiento, aquellos son el amor y la discordia, porque estos elementos están en constante cambio alternante, mezclándose unas veces por obra del amor, o sea, se unen, y separándose otras por la acción de la discordia, es decir, se dividen, donde el primer elemento en separarse fue el éter, y después el fuego, después la tierra, y de esta forma, al ser excesivamente contrañida por la fuerza de la rotación, surgió el agua, y de la evaporación del agua pues llegó y surgió el aire. Los cielos surgieron del éter, el sol del fuego, y los seres terrestres se formaron de los otros elementos por comunes. La parte psicológica de Empedocles nos dice que es verosímilmente derivada de Alcameo y esencialmente mecanista. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros sentidos no puede percibir lo que es propio del otro. Además, para el pensamiento también consiste en un acuerdo de lo semejante con lo semejante, mientras que la ignorancia proviene de un desacuerdo con la desemejanza. El segundo filósofo pluralista es Anaxágoras de Clasomene. Anaxágoras fue un filósofo griego presocrático, geómetra y además astrónomo. También ha sido considerado por la tradición de historiadores de la filosofía como un filósofo pluralista debido a su tesis sobre el nous y el mundo sensible. Este autor filosófico nos dice que nada nace ni desaparece y que el vacío no existe. Todas las cosas se producen por mezcla de generación o separación, también conocida como destrucción, de realidades preexistentes, pues este planteamiento llega y nos suscita un problema. Ese problema es cómo es posible que, por ejemplo, el hueso provenga de lo que no es hueso. Y pues Anaxágoras, para resolver toda esta cuestión, formuló el principio de que todo está en todo. Pues con esta afirmación de Anaxágoras llega y nos significa que las cosas de las cuales procede el hueso y que no son hueso deben contener partes mezcladas de componentes distintos entre los que se encuentra también el hueso.
Es decir, se le connota por hueso porque la mayor parte de sus componentes, valga la redundancia, es hueso, pero también tiene componentes de piedra, tiene componentes de hojas, componentes de tierra, componentes de un árbol, etc. Pero el mundo físico lo contiene todo y es infinitamente divisible. Pues según este autor, existen unas semillas, también conocidas como espermatas en el mundo griego, de distintas en forma, color y sabor. Estas semillas no son homogéneas, sino que se diferencian entre sí por la proporción en que se encuentran sus componentes. Además, tampoco son elementos simples, ya que, al igual que cualquier parte del mundo físico, son divisibles hasta el infinito. El pensamiento de Anaxágoras se divide en dos cosas, o sea, es el pensamiento nous. La primera causa es la motora eficiente, la cual nos dice que la mente indicó el movimiento y las cosas se movían y eran divididas, y la rotación aumentaba grandemente su proceso de división. La segunda causa es ordenadora o final. Esta consiste en que la mente es infinita, autónoma y gobierna todas las cosas que tienen vida, tanto las grandes como las pequeñas. Y por lo tanto, se puede decir que la mente tiene el pleno conocimiento de todo y por ello tiene la facultad de llegar a ordenarnos las cosas. Bueno, y con Demócrito y Leucipo se va concluyendo los aportes de los autores presocráticos pluralistas. Bueno, pues Demócrito tomó a su cargo completar y desarrollar la doctrina de Leucipo, haciendo grandes aplicaciones de esta a la psicología y la moral. Pues como Demócrito sostuvo la misma teoría que Leucipo sobre los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? El pleno y vacío, donde habla como si las cosas existentes tuvieran en constante movimiento en el vacío, porque la teoría cosmológica de Leucipo y Demócrito decía que al moverse en los átomos, estos llegaban y colisionaban y se entrelazaban de tal manera que se unen en un estrecho contacto mutuo, pero no llegan a generar de ellos en realidad una sustancia de ningún tipo. Pues se dice que esto es ridículo y a la vez ingenuo llegar a suponer que dos o más cosas pueden alguna vez llegar a convertirse en una. Porque en la parte psicológica de estos dos autores, Demócrito y Leucipo, nos enseñan que el alma del hombre es una sustancia compuesta de átomos agudos y que el alma debe concebirse como un cuerpo sutil que existe dentro de otro más grosero. ¿Cuál es ese grosero? El cuerpo humano. A continuación les hablaré de los tipos de falacia más comunes, iniciando con el tipo de falacia de apelación a la ignorancia. Y este consiste en que el otro, o sea, el otro amigo, el otro hermano, el otro individuo, la otra persona, etcétera, acepte una conclusión porque no hay pruebas en contra de la misma. Ejemplo, tenemos que aceptar que hay espíritus en la casa de Pepito. ¿Por qué? Porque nadie ha llegado a probar lo contrario o porque nadie ha podido constatarlo. Esto es una falacia por apelación a la ignorancia, pues todos creen esa afirmación, pero nadie va a corroborarla, a verificar que sea correcta. El segundo tipo de falacia es composición. Esta es que llega y atribuye características propias de un elemento al todo en el cual se integra. Ejemplo, Pepito Suárez es un excelente futbolista, por lo tanto al equipo para el cual él juegue va a ganar siempre, de eso no hay duda. El otro tipo de falacia es división. Esta consiste en atribuir características propias de un todo a cualquiera de sus elementos. Ejemplo, me parece maravillosa la obra del fantasma de la ópera. ¿Por qué? Porque el que actúa en ella es un gran autor. El otro tipo de falacia es apelación a la piedad. Esta dice que cuando se busca a la compasión de alguien para que acepte como verdadera una conclusión. Este tipo de falacia es el que se da especialmente en los abogados.
Porque aquí les cito un ejemplo muy puntual. Un abogado, para probar la inocencia de su cliente, apela al hecho de que éste tiene niños pequeños que harán desprotegidos si se le condena a cadena perpetua. Con esa afirmación genera sentimiento y pesar. El otro tipo de falacia es apelación al pueblo. Llega y nos dice este tipo de falacia que hace referencia a lo que hace todo el mundo o la mayoría de las personas, para que un individuo acepte como verdadera una conclusión. Ejemplo, la marca NN la usa la mayoría de las personas porque es muy buena. A continuación, el último tipo de falacia se llama falacia de falso dilema. Este tipo de falacia consiste en poner dos alternativas como si fuesen las únicas posibles o existentes. Ejemplo, en este momento tenemos dos opciones: votamos por López o el país se derrumba. Y pues obviamente, como nadie quiere que el país se derrumbe, van a votar por López.